Hola amigos, hoy vamos a mirar la segunda parte del vídeo que os dije de la homologación de los soldadores. La otra vez lo hice de otra manera, digamos con unos datos que el que tenga un poquito de conocimiento o conocimientos altos se maneja bastante bien. Hoy voy a tratar de ilustrarlo un poco más pausado para aquellas personas que estáis empezando, ¿de acuerdo? O no que estéis empezando, tampoco un insulto no tener conocimiento sobre los papeles. Hay grandes soldadores realmente homologados en todos los procesos y en todas las posiciones y, y no saben realmente lo que significa muchas veces la documentación que tienen encima. Entonces, con este vídeo lo que voy a tratar es de enseñaros un poquito cómo funciona y sobre todo cómo son las posiciones de soldadura. ¿Ok? Bien, voy a compartir el PowerPoint como hago siempre y deciros que la homologación para los soldadores, digamos que crea muchas veces muchas disputas. Hay que reconocer que muchas empresas te homologan y nadie te da esa homologación que tú te has ganado o que has superado. Hay personas que se las sacan por libre. Hay algunos que decís que no vale para nada. Hay otros que dicen que vale para mucho. Eso digamos que no es el tema que me va a llevar este vídeo. Simplemente deciros que es una documentación que digamos que son como esos galones militares que si tú los llevas encima, siempre la gente sabrá qué es lo que arrastra detrás. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al PowerPoint y voy a intentar iluminaros un poco sobre las posiciones de soldadura. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ello. Esta es la segunda parte. Os recuerdo, casi todo lo que hablo es bajo la normativa europea, pero no quiere decir que no os hable a vosotros los que vivís en la parte de Latinoamérica o América en sí, y digamos que os puede valer. ¿Ok? Las posiciones de soldeo, si yo veo esto, lo primero que hago es me asusto. Y es lo más normal del mundo. ¿De qué me estás contando? ¿Qué viene ahí? Y ahí no vienen más que posiciones de soldadura. ¿De acuerdo? Independientemente de la posición que sea, va a tener unos rangos de cualificación. ¿Cómo entenderlos? ¿Vale? Es lo que voy a intentar en la siguiente diapositiva y en las siguientes explicaciones que os voy a dar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero con la parte europea y luego iré con la parte americana. Mirad, la parte europea, para que lo entendáis, yo siempre lo suelo explicar con un círculo, ¿vale? En la cual debemos de distinguir cuáles son esas posiciones y esa simbología de la que estoy hablando. Continuamente me habéis oído hablar PA, PB, PC. ¿Qué significa eso? Pues la P significa posición y las letras del abecedario van poco a poco y nos van indicando realmente en qué posición estamos. Yo creo que de esta manera gráfica lo vamos a entender bastante bien. Mirad, en el recuadro de arriba vendría cuáles son las posiciones en plano, es decir, PA. Vemos que tenemos dos chapas a tope, eso sería plano. Si tuviese chaflán, también, porque sigo atacando desde arriba. Si yo cojo y hago, se le llama plano acunado, una soldadura de rincón, pero yo la inclino, también sería una PA. O un recargue, que es algo que se hace muchas veces en rodillos y en muchas fábricas de, digamos, por ejemplo, de azúcar, ¿vale? O de la minería, que se recarga muchísimo. Si seguimos, nos vamos a las posiciones PB. PB, ya vemos que hay un rincón. Vemos el semicírculo donde ataca y buscamos los 90 grados. Independientemente que sea en tubo o que fuera en chapa, la PB es como un rincón en plano. ¿Ok? Pasaríamos a la PC. Fijaros, PA, PB, PC. ¿Vale? La PC se dice que es sobre un plano vertical. Muchos la conocéis por cornisa. Sea chapa, sea tubo, sea recargue, sea un ángulo que hemos inclinado. Esa posición es la PC.
De la PC bajo a la PD. Seguimos el abecedario. Y en la PD me encuentro que es una soldadura de rincón, pero un rincón bajo techo. Independientemente de chapa, como si fuese un tubo a una chapa y me encontrase con ese rincón. ¿De acuerdo? También pasaríamos luego a la PE y sería una bajo techo típica. Bien con rincón, bien con recarga o bien chapa, atacamos desde abajo. ¿Ok? Esa es la PE. Entonces, fijaros que va como subiendo todo el tiempo. Y de las verticales no me olvido. ¿Ok? Las verticales me dicen que la PF sería cuando soltamos en verticales ascendentes, igual que sea un rincón, que un recargue, que un plano, y si lo fuésemos a inclinar para abajo, lo llevaríamos a una PG. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis, las únicas así con rincón que deberíamos de tener en cuenta son PB y PD, pero todas ellas también pueden aparecer. ¿Vale? Vamos a ir seguir con la americana para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, estos dibujos se ven un poquito mejor, son un poquito más ilustrativos. La diferencia que tenemos entre las normativas americanas y las normativas europeas es que las normativas americanas, todas las que llevan F es un rincón y todas las que llevan G son planos. Y se supone que le vamos subiendo 1, 2, 3, 4, de tal manera que vamos subiendo en dificultad un poco. Aunque yo sé que hay algunos que se os da mejor la vertical que el plano, porque las practicáis más. En cambio, por ejemplo, en uniones en tubería tengo la 1G, o me pasaría a ser un tubo rotando. La 2G sería en cornisa, la 5G sería una tubería sin llegar a rotar, ¿vale? Es decir, en posición fija. Y la 6G es una tubería, digamos, con inclinación aproximada de unos 45 grados. Deciros que hay algunas más, ¿de acuerdo? Pero nos estamos centrando para no cargarnos mucho. Bien, con eso que he explicado, es lo que yo os contaba en la primera parte. Que nos encontramos, por ejemplo, con este rango de cualificación en posiciones a tope. ¿Qué ocurre? Que tengo una serie de crucecitas que me van a decir que cuando yo suelde, vamos a poner aquí la posición de soldeo, si yo sé lo que he realizado, me valen para todas estas. Es decir, el carnet que yo voy a conseguir me va a validar y me va a cualificar y me va a decir que yo soy un excelente soldador-soldadora en las posiciones que he marcado. Si yo sueldo en PA, realmente solo estoy certificado para en PA. No quiere decir que tú no sepas, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes saber todas las posiciones, pero esto es como los carnets de vehículos. Yo puedo tener un carnet B que me permite conducir un coche, y yo sé conducir camiones, sé conducir motos, pero si realmente no tengo el carnet, no debería de salir a la calle con él. No quiere decir que yo no sepa conducir un camión. Perfectamente puedes saber conducir un camión, nadie te dice que no. Pero solo tienes un carnet para esa posición. Pues digamos que la soldadura va aproximadamente igual, ¿vale? Entonces, voy a coger uno al azar para que veamos qué deberíamos, qué nos valdría, ¿vale? Qué posiciones nos está validando dependiendo lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Voy a coger la P, ¿vale? Yo he soldado en P. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis realmente de dónde era la PE? PA, PB, PC, PD, PE. Soldadura bajo techo en plano, ¿de acuerdo? Y esta soldadura bajo techo en plano me dice que cuando yo la suelde, me van a valer para soldar en plano, en PA, para soldar en horizontal o en cornisa, ¿vale? Que es la PC, y para la propia que he soldado, que sería un plano bajo techo, pero ya no me marca ninguna más, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podría entender? Esto era lo que os contaba también, que os iba a ayudar un poquito. Yo os cojo y me pongo a soldar, voy a hacer una probeta
¿de acuerdo? La probeta es el cupón de ensayo que voy a realizar y me pongo a soldarlo bajo techo. Pues si me pongo a soldar bajo techo, me está diciendo que yo estoy certificado para soldar en posiciones planas, en posición cornisa y en posición bajo techo. Si os fijáis, no aparece en ningún lado la vertical. Y algunos podéis pensar, pero si es absurdo, si sabes soldar bajo techo, sabes soldar vertical. No lo voy a negar, ¿vale? Me parece correcto, pero digamos que las leyes las realizaron así y antes, mientras más íbamos subiendo, nos iba cubriendo todas las demás. Pero actualmente, por lo menos aquí en Europa, ha cambiado y tenemos que atenernos a ese cuadrante. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo me voy a soldar a una obra, me viene una inspección y si me ven soldando vertical ascendente, le van a poner una multa a la empresa, me pueden echar de la obra y puede realmente haber problemas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que voy a realizar es soldaduras en plano de vertical, pero nunca toco o en menor medida la de bajo techo, pues pensaría en otro tipo de homologación. Hay a veces que lo que hay que hacer directamente es homologarse en dos piezas distintas para cubrir todos los planos que nos vayamos a encontrar. Con esta me voy, por ejemplo, a la soldadura en ángulo y ya seguimos la misma línea. ¿De acuerdo? Si yo sigo la misma línea que hasta ahora, vuelvo otra vez a la misma. ¿Os acordáis? Aquí ya como la PA, si yo lo llego a inclinar, también es una soldadura de ángulo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver realmente qué es estas soldaduras, qué me puede valer. Igual, voy a elegir una de estas al azar, de tal manera que vamos a ver el cuadrante, qué es lo que me dice. Y vamos a pensar, por ejemplo, en PD. Vamos a recordarlos entre todos. PA, PB, rincón, PC, cornisa y PD era ese rincón bajo techo. ¿De acuerdo? Y ese rincón bajo techo me dice que puede soldar en soldaduras de ángulo, ¿ok? No en soldaduras de plata. Las que estén en PA, las que estén en PB, las que estén en PC, las que estén en PD y las que estén en PE. Si os fijáis, vuelve a sacar la vertical otra vez. ¿De acuerdo? Bien, pues si yo soldase esa pieza bajo techo en plano de rincón, pues me dice que yo podría estar validado para soldar en PA, pero con rincón o plano acunado, le llaman también, os recuerdo, en PB, tanto en tubo como en chapa, en PC, pero las que son realmente con esa inclinación, la PD, ¿ok? Que la PD, digamos, es como la que estoy realizando, bien sea tubo, bien sea chapa, y también me incluyen la PE, pero la PE que sea un rincón inclinado, no una chapa, no un chaflán. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Puesto que las soldaduras, algunas llevan penetración y no me valen. Y quedo excluido por completo en las verticales, tanto ascendentes como descendentes. Ok, bien. Os dije también que había detalles de soldadura. Y en los detalles de soldadura os dije que os iba a poner lo que era, digamos, esas abreviaciones para que los pudierais entender un poco. Los cuadrantes siguen funcionando exactamente igual, ¿ok? Siempre es las condiciones de la prueba y las tengo a la izquierda y todo lo que me marque en esa línea será para lo que estoy cualificado, ¿de acuerdo? Elegido esta al azar, una soldadura con gas de respaldo. Por un solo lado, que es lo que me viene a decir la SS, ¿vale? Y con el gas de respaldo. Si yo realizo una soldadura con gas de respaldo, pues resulta que me dice que me vale a soldaduras con material de respaldo, es decir, no solo con el gas, sino también a lo mejor con una cerámica que yo le haya puesto, ¿de acuerdo? A soldaduras cuando son por ambos lados, es decir, un chaflán en X, pues también me lo puede validar. Por eso, si os fijáis, en vez de SS, que era por un solo lado, ahora viene como BS, ¿de acuerdo? Y también me valida para la propia que he realizado. Lo ilustramos otra vez.
una soldadura por un solo lado como esta, con gas de purga, cuando yo vaya a realizar esa prueba de homologación, ¿vale? Le voy a meter el gas por atrás, me va a decir que puedo soldar por un solo lado si le pongo un respaldo, por ejemplo, cerámico o metálico. Podría ser, ambos me valdría. Una soldadura que sea por ambos lados, como una soldadura en X. Y la propia que acabamos de realizar. ¿De acuerdo? Independiente. Lo de las posiciones estaba en el otro sitio. Estas son las condiciones de soldeo, recordarlo. Luego nos encontramos también con la cantidad de capas. Los rangos de espesores van por otro lado, pero en cambio los de las capas tiene que ver, por ejemplo, con las soldaduras principalmente de rincón, que hay a veces, como vemos aquí abajo, en los dibujos que he puesto, que pueden ser de un solo cordón. Estas son unas metalografías que he puesto para que lo podáis ver, la ilustración. Si yo mi probeta la realizo con un solo cordón de soldadura, o me vale como capa simple, es decir, SL. Si yo realizo 2 o más cordones de soldadura, me valen para realizar cuantos cordones hagan falta, porque sería sin límites. Entonces, muchas veces, como también me vale para capa única, cuando alguien me pide un consejo, lo que le digo es, si vamos a hacer una soldadura de rincón, vamos a intentar peinar. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que nos valide el mayor rango posible. De esa manera, cuando vayas a trabajar, te va a cubrir casi todas las soldaduras que vayas a realizar. Deciros que las formas y dimensiones que tienen los cupones o probetas de ensayo, principalmente en Europa, ya se tiene fijado tal cual lo estamos viendo aquí, ¿vale? Independientemente del espesor. La T minúscula significa el espesor de los materiales. Debe de ser de 200 milímetros de largo y 125 de ancho, ¿vale? Los tubos, por ejemplo, son de 125 por 125 y luego, dependiendo de los diámetros y el espesor o el schedule de la tubería, pues así nos irán valiendo para unos trabajos o para otros, ¿de acuerdo? Ojo, luego hay cosas extras, ¿vale? Una de las pruebas, por ejemplo, extras, resulta que una tubería mayor de 150 milímetros de diámetro, igual o mayor, según lo que me dice esta normativa, que si yo me quiero homologar en la posición de 45 grados, que es la más alta que tenemos, ¿de acuerdo? Me permite girar el tubo y hacerlo como si fuera una posición fija, 2/3 partes. Soldamos de aquí a aquí o de aquí a aquí. Normalmente nosotros solemos soldar casi siempre vertical ascendente para este tipo de probeta. La J quiere decir que es descendente, pero la verdad es que la utilizamos casi nada. Aquí en Europa utilizamos normalmente la vertical ascendente, que la designamos con la H. ¿Ok? Y una vez que hemos realizado esos 2 cordones, podemos girarlos y el tercio que nos queda lo preparo y lo realizo en PC. Pues bien, esta probeta me vale perfectamente para que luego la validación sea como la de 45 grados, que ya os digo que es la más alta que tenemos. Con respecto a los americanos, vosotros la llamáis 6G, ¿de acuerdo? Nosotros aquí la tenemos otra designación. Luego os dije en el otro vídeo que había también otra posibilidad. Esta posibilidad cada vez se va aplicando más en la calderería pesada, ¿de acuerdo? Tanto en la naval como en la minería, como en las grandes estructuras de puentes y demás. Hay a veces que nos encontramos que la gran mayoría de los cordones que realizamos, o bien los realizamos en cordón, o bien los realizamos a tope, pero con ayuda a la penetración, es decir, con material cerámico o con un respaldo también de metálico. ¿De acuerdo? Bien, pues hay una probeta que me combinaría las dos. Y esa probeta, eso sí, no puede bajar nunca de los 10 milímetros de espesor. El motivo es por el que os estoy contando, porque realmente es para calderería pesada. Entonces, si yo cojo y realizo una probeta como estoy viendo en esta ilustración, tengo que tener en cuenta que la separación que tiene que haber aquí arriba tiene que ser de 12 milímetros. Bien, pues si yo realizo esta prueba, ¿de acuerdo? Si yo la consigo luego pasar, esta me va a valer tanto para soldaduras en plano como para soldaduras en rincón.
Es una especial que hay, todavía se conoce muy poco, pero se conoce poco también porque a los inspectores les da mucho miedo, porque salió solo hace 2 años y todavía hay algunos que son un poquito reticentes a realizarlo. Pero va bastante bien y ahorra muchas horas de probeta a los soldadores y por lo tanto ayudamos a aligerar de esa carga, digamos, económica o esa pérdida económica cuando un soldador tiene que echar tantas horas para homologarse en tantas piezas. Recordad que os tenéis que seguir escribiendo para ver más vídeos como este, ¿vale? Esto ahora que aparecen más letras. Tiene que ser así. No quiero que os entretengáis con dibujitos, ¿vale? Debemos de saber que al menos tenemos que realizar una parada o digamos un empalme en el cordón de raíz, ¿vale? No tiene que por qué ser todas, pero tanto el de la raíz como el de peinado tenemos que hacer alguna parada para verlo, ¿de acuerdo? Yo tengo que, como inspector, tengo que saber que lo estáis realizando realmente bien. También, una de las grandes preguntas que hacéis es, ¿puedo utilizar la radial? A ver, la radial, primero tenéis que comunicaros muy bien con vuestro inspector para ver si os lo permite y hasta qué punto lo permite. Yo personalmente, para el cordón de raíz, permito que se lave completo, ¿vale? Porque entiendo, porque también he sido soldador y entiendo que hay que ayudar un poquito, que tampoco pasa nada. Se lava un poquito ese cordón y así luego podemos soldar del tirón y hacer cordones muy buenos. También deciros que depende de la persona que os va a examinar. Lo que sí, para quitar, tanto para los empalmes como para la limpieza, os lo permiten, digamos, sin ningún problema. Si viesen que falláis, también os recuerdo que podéis hacer otra probeta más adicional para compensar eso que ha pasado. ¿De acuerdo? Y sobre todo, fijaros muy bien cuando os den las instrucciones en la PWPS o la WPS, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, realmente de incluso las temperaturas, si tenemos tratamiento, los amperajes. O sea, realmente muchas veces no lo ponen fácil. No os pongáis nerviosos que es un objetivo, digamos, el conseguir para que vosotros podáis validar y el trabajo vaya hacia adelante. Todo lo que hemos realizado va a llevar ensayos. El obligatorio es la inspección visual. No es decir solo que está bien, ¿vale? De hecho, valemos cualquiera para ello, desde luego. Pero bajo normativas, ¿vale? Esa normativa que os marco aquí me va a decir la mordedura, si lo cumple, si el empalme lo cumple, si el sobreespesor lo cumple, si cumple, digamos, todo lo que yo te he marcado en esa WPS, incluyendo el ancho del cordón. Luego aquí os pongo aquí veis, esta es una documentación sacada de la normativa europea, no me la invento. Esto es lo que os están haciendo cuando os vayan a examinar, ¿vale? No quiero pararme a leer todo, porque estas cosas si no se convierten en una pesadez increíble. Deciros que las normativas que las regulan todas y que dependiendo lo que vayamos a realizar, ¿vale? Si una soldadura a tope o una soldadura en ángulo, ¿de acuerdo? Estamos obligados solo a la visual, pero los otros, por ejemplo, de radiografía en ángulo no es obligatorio, ¿vale? El de doblado, pues tampoco es obligatorio, pero en cambio el de rotura sí. Y en cambio tiene otra serie de peculiaridades la soldadura, ¿vale? Entonces, dependiendo cada una de ellas, va a tener esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Os lo digo así, nos vamos parando. Si tenéis que parar el vídeo para leerlo tranquilamente, lo paráis y lo veis cuantas veces haga falta. Ojo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he puesto aquí? Esto es una de las grandes dilemas que tenéis muchos. Que habéis oído campanillas de que nos dicen que eliminan los 25 milímetros del principio y del final. Es cierto, ¿vale? Es cierto, pero tener mucho cuidado, porque si vais exigiendo, los inspectores a veces son muy estúpidos y nos podemos encontrar realmente con problemas, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que por ley, si en el empalme o en el final habéis fallado, no hay ningún problema. Nadie os debería decir nada. Si no, deberíamos de poner lo que llamamos testigos, de tal manera
que podamos empezar un rato antes y terminar un rato después. Si no, ya os digo que no pasaría nada. Bien, pues aquí en España la gran mayoría de los soldadores tienen un tipo de cualificación que son cada 3 años, ¿vale? Cada 6 meses hay que estar vigilando y él es digamos, el responsable de la empresa donde estéis trabajando, el que tiene que sellarlo cada 6 meses para decir que seguís manteniendo esas cualidades por el cual os habíais cualificado, ¿de acuerdo? Hay otro tipo que son para 4 años y cada 2 lo que se debe de aportar es un tipo de ensayo que os hayan realizado bien de ultrasonido o algún tipo de radiografía, ¿vale? Esto se ve mucho en las grandes caldererías, al igual que os decía de esa soldadura que me vale tanto para topes como para ángulos. Estas son cosas que todavía son muy nuevas y no se terminan de instaurar en el mercado, pero cuando vayan aprendiendo, pues se darán cuenta que realmente es un ahorro grande para la empresa y por lo tanto se debería de realizar. Bien, y en la designación de silos que tiene que aparecer los procesos de soldeo, es decir, los procesos según la norma que tenemos aquí. Por eso, para no liarlos, no he querido poner los números. Nosotros, como puse al principio, 111, 141, 131, 135. En cambio, vosotros en América ponéis MAP, GMAP, GTAP, ¿de acuerdo? Tiene que venir el tipo de producto, si es chapa o si es tubo, ¿vale? Lo designamos con las letras P o T. El tipo de soldadura, ¿vale? Os lo digo porque es que vais a ver en un cuadrante en el cual lo ponen a lo mejor 111P, BW, ¿vale? Pues todo eso lo que significa lo tengo aquí, para que lo veáis. El grupo de material os lo dije en el otro vídeo, ¿de acuerdo? El tipo de material de aportación también. Las dimensiones, pues depende del espesor que hemos aportado o del diámetro o del material, ¿vale? Las posiciones, que era donde nos habíamos detenido tanto hoy. Y los detalles, porque tenemos que saberlos también. Pues con todo este conjunto que estamos viendo, nosotros, ¿vale? Una vez que lo superemos, nos vamos a encontrar que nos van a dar el diploma. Pero el diploma, no os olvidéis, el diploma es para vosotros, ¿de acuerdo? Las empresas, sí es cierto que no nos lo suelen dar, pero esto es un diploma que lo que tenéis que tener en cuenta que te lo ganas tú, que es tu esfuerzo, es tu sabiduría y es tú que te lo has trabajado como nadie. Entonces, lo mejor de cuando uno recibe un diploma es que recibe un reconocimiento y lejos de que te lo den o no te lo den, la satisfacción personal que lleva, ¿de acuerdo? Esa ya no te la quita nadie. Un día fuiste un gran soldador y seguramente estés preparado para mucho más. Lo único que tenemos que seguir avanzando y aprendiendo. ¿De acuerdo? Pues encantado, espero que os haya gustado esta segunda parte y no voy a decir cuál va a ser la siguiente, pero el siguiente vídeo ya empezaré a pensar a lo mejor de enseñaros un poquito más en profundidad, a lo mejor procesos como puedan ser el de electrodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta luego y gracias. Adiós.